Muy buenas noches, queridos hermanos. Otra vez aquí en el aire para seguir hablando acerca de la carta a los Corintios, ¿verdad? Ya se va poniendo un poco más interesante este estudio. Y una de las cosas muy importantes que vamos a mirar hoy es acerca de la sabiduría y de las divisiones, ¿verdad? Las divisiones a causa de la sabiduría humana metida en la iglesia, ¿no? Este es un tema que por lo menos está en toda la carta, pero está muy fuertemente desde este capítulo 1, versículo 10 hasta finalizar el capítulo 3, puede ser, digamos, ¿no? Como tema casi principal y aún más adelante. Entonces, de este tema vamos a irlo desglosando de a poquito, ¿no? Me quedo con el último versículo que compartimos en el día pasado, que es el 1 Corintios 1:9. Dice que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Este versículo para mí es un versículo clave para la vida, para la salud espiritual de cualquier creyente, de cualquier congregación, de cualquier, no sé, área de cristianismo, ¿no? La comunión con Dios, la comunión con su Hijo Jesucristo, a la que fuimos llamados, cuando esta comunión existe, se hace efectiva. Ahí, en la comunión con el Hijo, es donde nosotros podemos solucionar todos los problemas. Y la falta de comunión con el Hijo nos lleva a tener serios problemas, como los que pasaba. Uno de ellos es las divisiones. Divisiones que son uno de los temas. Bueno, en realidad es el tema que motivó la carta, ¿no? La carta, como vamos a ver aquí, lean conmigo en capítulo 1 de Corintios, versículo 10 al 17. Hoy vamos a tratar de cubrir este pasaje. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto es lo que dice Pablo aquí en este pasaje que nos toca compartir hoy, y como una introducción, ¿no?, al tema de las divisiones, y vamos a mirar un poquito más adelante el tema de la sabiduría, ¿no? Como dice aquí, no con sabiduría de palabras, porque hacen vana la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, empieza diciendo en el versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿No? Después de haber hablado cómo ellos habían tenido todos los dones, habían sido confirmados, habían tenido la predicación, etc. Aquí, en este versículo,
empieza ya directamente mostrándoles una exhortación, ¿no? Yo, hermanos, les ruego que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que Él era enviado de nuestro Señor Jesucristo, entonces las palabras que les está hablando Pablo a los corintios son las palabras de Cristo. Entonces, por eso, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Por el nombre también podemos decir que se puede decir por el carácter, por lo que Cristo busca, ¿no? Buscó y busca, que dice que habléis todos una misma cosa, ¿no? Entonces hay tres cosas que pide, que les ruega Pablo por el nombre del Señor Jesucristo. Uno es que hablen una misma cosa, dice. Después dice, y que no haya entre vosotros divisiones, ¿no? Que no haya entre ellos divisiones. Y tres, sino más bien estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que habléis todos una misma cosa, ¿no? La palabra misma cosa es la palabra autos, ¿no? Que quiere decir lo mismo, ¿no? Que hablen, es la misma cosa, dice, es una palabra enfática, ¿no? Que tengan una misma manera de hablar. En realidad no está diciendo que sea como un coro, ¿verdad? Que todos hablen lo mismo, ¿no? No, pero que su hablar sea, está diciendo que nuestro hablar no sea distinto, ¿no? O sea, no podemos decir las cosas de Dios que sean de aquí, que sean de allá, que Dios es blanco y también es negro, que Dios o sea, es un solo evangelio, es una sola verdad, Él es en un solo camino, es una sola vida. Entonces, parece que entre ellos más adelante vemos, había diferentes opiniones acerca del evangelio. Y en realidad está hablando que ellos hablen la misma cosa. ¿Por qué? Porque, como dice más adelante en el versículo 17, que Dios no lo había enviado a él a predicar, dice, con sabiduría de palabras, ¿no? O sea, no eran las palabras, o sea, las palabras pueden traer divisiones, ¿verdad? Las palabras pueden traer cosas, pero el espíritu de las palabras debe ser el mismo, y que no haya divisiones. La palabra división es la palabra cisma, ¿no? que se traduce casi, es un cisma, rotura, grieta, ¿verdad? De la palabra skid, cortar, ¿no? Que no haya entre ellos, que no corten su relación entre ellos, ¿no? Porque están pensando cada uno diferente, ¿verdad? Que hay pensamiento, uno dice, no, esto es diferente, el otro es diferente. Bueno, entonces como tú no piensas igual que yo, vamos a poner una división, vamos a hacer un cisma. Sino más bien, dice, es tremendo, estéis, dice, perfectamente unidos en una mente y en un parecer, ¿no? Unidos perfectamente, ¿no? O sea, una unión que Dios dice perfecta. ¿Por qué? Porque Dios puede ayudarnos a estar unidos en forma perfecta. Miren, en el capítulo 17 de Juan, en la última oración de Jesús al Padre, dice en el capítulo 17, versículo 22 en Juan, dice, la gloria que me diste, le dice al Padre. Bueno, desde el 20 podemos ver, mas no ruego solamente por estos, sino también para los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí están incluidos los corintios y nosotros, para que todos sean uno. Aquí no solamente estén unidos, sino que sean uno. Dice, ¿y cómo? Como tú, Padre, en mí, y yo en ti. ¿Cómo están unidos el Padre y el Hijo? Así dice que deben ser, ¿no? los discípulos del Señor.
Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? El mundo, si no ve esta unión, pues realmente, dice, la unión trae como una fe, ¿verdad? Dice, hace creer. Dice, la gloria que me diste, el versículo 22, dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Aquí también estaba usando la palabra perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la unidad, la perfecta unidad, es una cuestión de crucial importancia, ¿no? El mundo entenderá que Dios ha enviado a Jesucristo al mundo si hay una perfecta unidad. Y en realidad la unidad de los cristianos no quiere decir uniformidad, no quiere decir que en todo pensamos exactamente igual, ¿no? Porque, por ejemplo, más adelante en el capítulo 12 dice que incluso unos somos tan diferentes, ¿no? Estamos en el mismo cuerpo, pero unos son mano, otros son ojo, ¿no? Qué diferente es la mano del ojo, qué diferentes hay tantas diferentes cosas, pero el pensamiento puede ser único, el pensamiento puede ser igual, o sea, todos sabemos. Creo que esto es a veces cuando nosotros queremos, ¿cómo podemos decir?, filosofarlo, podemos caer verdaderamente en las divisiones, ¿no? Pero aquí, y ese es un problema corintio, ¿verdad? La filosofía. Corinto era una ciudad que estaba precisamente en el norte de Grecia, ¿no? Al norte de Atenas, la capital griega, donde, pues, ustedes saben, en esos tiempos la cultura griega fue la que prevaleció, incluso dominó la cultura griega al Imperio Romano. El Imperio Romano dominó militarmente, políticamente, pero la cultura griega se apoderó del mismo Imperio Romano, ¿no? Aquí entonces se dice, ¿no?, que en Corinto había un predicador en cada esquina, ¿no? Que había gente de diferentes escuelas filosóficas, ¿verdad? Y dice aquí, por ejemplo, que estén perfectamente unidos en una mente y un parecer, ¿no? La palabra parecer y la palabra nome, que quiere decir conocer, decidir, o sea, un conocimiento, una decisión, un consejo, una opinión, ¿no? Que la opinión, ¿de dónde entendemos nosotros que podemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? En que tenemos un mismo espíritu y que nosotros oímos al espíritu. Nosotros tenemos tantas diferencias, ¿verdad? Nacimos en una cuna diferente, tenemos un color diferente, tenemos un idioma diferente en el mundo entre los cristianos, tenemos experiencias personales totalmente diferentes uno del otro. Pero ¿cómo puede Dios querer que nosotros estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en una misma opinión, en un mismo decidir? ¿Cuándo es esto? Esto sucede cuando es el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando somos personas espirituales, como vamos a ver aquí en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando es el Espíritu al que escuchamos, ¿no? Cuando no son nuestras opiniones, estas palabras, sabiduría de palabras, opiniones personales, sino es el Espíritu Santo el que nos da las opiniones, ¿no? El que nos da el parecer. Es ahí cuando la unidad de la iglesia es perfecta, ¿no? La misma mente, la palabra nous, dice, ¿no? Que quiere decir precisamente mente, la comprensión, las facultades de comprensión, de percepción, sentimientos,
los juicios, etc. ¿No? Entonces, y dice que estemos completamente unidos, perfectamente unidos en un mismo parecer y en una misma mente. Entonces, hay un requerimiento de parte del Señor a través de su enviado apóstol Pablo, para que la iglesia de Corinto deje sus divisiones, ¿verdad? Porque más adelante muestra aquí en el versículo 11, dice que él fue informado que había contiendas, ¿verdad? Entonces, la unidad es sumamente importante. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la epístola, porque es a causa de las divisiones y de la relación carnal, ¿no? Orgullos y cosas así que existe en medio de esta iglesia conflictiva, que lleva a cometer tan serios errores como vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Por qué dice esto Pablo en el versículo 10? ¿Por qué les ruega esa unidad, ¿no? Perfecta? Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿no? ¿Quiénes eran los de Cloé? Casi no se vuelven a nombrar los de Cloé en toda la escritura, ¿no? Puede ser una familia, una iglesia local, algo así, ¿no? Los de Cloé. Que había entre ellos, dice, ellos informaron le informaron a Pablo que había entre ellos contiendas, ¿no? La palabra contiendas, en el griego es la palabra eris. La palabra eris habla de contienda, pendencia, dice, contención, pleitos, rivalidad, riña, ¿no? Había rivalidades, había pleitos, riñas, ¿no? Me imagino, como hemos dicho, por haber fallado en lo que dice el versículo 9, ¿verdad? Que fueron llamados a la comunión con su Hijo, porque en la comunión con su Hijo obtienen una misma, o sea, el Hijo nos habla, ¿no? A través del Espíritu Santo y nos pone en una misma mente, Él no está dividido, ¿no? Entonces, hay esta situación, dice el versículo 12, quiero decir, dice, ¿no? Que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Quiénes eran estos personajes, ¿no? Con los cuales habían conseguido tener tremendas divisiones, ¿no? Bueno, Pablo, conocemos quién era Pablo, ¿verdad? Pablo era el apóstol, el del cual hemos hablado. ¿Quién era Apolos? ¿No? Apolos era un varón que vino inmediatamente después de Pablo a la iglesia y era un predicador, era de Alejandría, ¿no? Era africano del norte de África, de Alejandría. Vamos a mirar en el libro de los Hechos. Miren, en el capítulo 18... Si usted ve, ahí es cuando llega Pablo a Corinto. Él llega a Corinto y, bueno, con todas las cosas, él como que a la iglesia él la funda, ¿no? En el capítulo 18. Luego, saliendo Pablo, ¿no? de Corinto y regresa a Jerusalén, ¿no? Se va por Éfeso y se regresa allá, ¿no? Y en el mismo momento, ¿no? Dice el versículo 22, en su regreso de este viaje misionero,
Y empieza después su tercero, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, ¿no? Entonces fue a Cesarea, luego se fue a Jerusalén y luego otra vez se regresó a Antioquía, que era la iglesia gentil, de donde parten todos los viajes misioneros de Pablo. Y después de estar, dice el versículo 23, allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, ¿no? Otra vez, aquí empieza, es el inicio de su siguiente viaje misionero, después de haber, creo que la última iglesia que funda antes de esto es la iglesia precisamente de Corinto. Y el versículo 24, seguimos en Hechos 18, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, aquí está este Apolos, del cual estamos hablando, y del cual algunos se jactaban y algunos eran seguidores, supuestamente. Dice, entonces llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, ¿no? De Alejandría, una ciudad muy importante al norte de África, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí se tradujo la Septuaginta, ¿verdad? La versión griega de la Biblia del Antiguo Testamento. Dice, él era natural de Alejandría, dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿no? Era un hombre elocuente de habla y poderoso en las escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, está en Éfeso todavía. Dice, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿no? Me imagino que él también tenía cierta inclinación legalista, ¿no? Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿no? Él escuchó a Priscila y Aquila que le corrigieron. Aquí ahí vemos una característica preciosa de este hombre que era corregible. Y luego dice versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, ¿no? Acaya es Grecia, precisamente donde está Corinto, donde está Atenas, las ciudades más importantes de Acaya. Entonces dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Dice, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ok? Dice el siguiente versículo 19:1, para terminar de entender cómo llegó a Corinto. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿no? Pablo después de recorrer, etc. Entonces, después de Pablo, cuando Pablo estaba iniciando su viaje misionero, llega Apolos a Éfeso y de Éfeso pasa a Corinto, y en Corinto era de mucho valor, ¿no? Era un predicador elocuente, era un predicador animoso, ¿verdad? Y aquí por eso se ve que había algunos seguidores después que se hicieron seguidores de Apolos, pero separatistas. Bueno, este es Apolos, ¿verdad? Este es Apolos. Aquí en el capítulo 3, en Corintios 3:6, dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Pablo se pone juntamente con Apolos en esta categoría. 3:5 dice, ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Entonces, como que Pablo plantó la iglesia y después el que fue y regó fue Apolos, ¿ya? Apolos fue de mucho provecho porque edificó después del inicio que fue Pablo, el cual se fue porque él tenía un ministerio pues de apostólico de envío, ¿verdad? Y ya había dejado, y mire Dios cómo es tan precioso que manda ahora sí a un edificador que es Apolos, ¿verdad?
En capítulo 6, versículo 12, no, estamos aquí en 16, 12, es la otra el otro momento que aparece Apolos, cuando Apolos ya está terminando la carta, le dice acerca del hermano Apolos, dice Pablo, en 1 Corintios 16, 12, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, dice, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No, Apolos no quería ir, no quería ir por ahora. Quizás por estas situaciones, no sabemos, no dice por qué. Entonces, y el otro que se nombra aquí en el versículo 12, recuerden que estamos mirando, es Cefas. ¿Quién es Cefas? Bueno, Cefas es precisamente Pedro, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro, que al parecer también es muy probable que él haya viajado, ¿no? Según esto, ¿no? Según esta epístola. En el capítulo 1 de Juan, vemos lo de Cefas, capítulo 1, versículo 42, cuando Pedro fue presentado a Jesús por su hermano Andrés. Dice en el versículo 40, hablando de Pedro, y Andrés dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús, cuando Juan le dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas. Cefas, vean, aquí está exactamente el nombre que quiere decir Pedro, ¿no? Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, miren, es posible que Pedro o algún discípulo de Pedro haya estado por Corinto. Aquí no hay constancia, ¿no?, bíblica de esa situación. Otra característica, de Pedro es que aquí mismo habla en Corintios, dice 1 Corintios 9:5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿no? Aquí simplemente vemos que Pedro era casado, tenía una esposa. Bien, entonces estos son los que con un criterio orgulloso, separatista, ¿no?, con un espíritu que no es el espíritu de Cristo, los corintios habían hecho partidismo, ¿verdad? Porque Pablo predicó una cosa, Apolos otra cosa, o sea, no predicaron cosas contrarias, me imagino, ellos definitivamente, ¿no? Aunque Apolos al comienzo estaba medio confundido, pero fue corregido por Priscila y Aquila. Pero más bien, el punto es que ellos pusieron enseñanzas complementarias, ¿no? Y muchas veces podemos decir las enseñanzas no son pues la misma cosa, ¿no? Pero tienen el mismo espíritu, van a la misma, porque qué cantidad de enseñanzas puede haber en la Biblia solamente, ¿no? Y una cantidad increíble de enseñanzas, pero tiene que ser en un solo espíritu, por un mismo espíritu. Por eso la enseñanza debe ser espiritual. Nuestra predicación, nuestro entendimiento, ¿no? Una de las cosas que no han aprendido los cristianos en este tiempo, no hemos aprendido, yo mismo en ese mi inicio, y hoy estoy todavía en el deseo de ejercitar el espíritu. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Tenemos muchas veces un evangelio muy mental. Usted vea las oraciones, ¿no? ¿De dónde salen muchas de las oraciones que hacemos? Aquí, de la cabeza, ¿no? Señor, esto y aquí, y esto, y esto, y esto, y no del Espíritu. Nuestras oraciones deberían provenir del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos muestra qué es lo que Dios quiere hacer. Porque ¿qué debemos orar? Debemos orar lo que Dios quiere hacer. Bueno, esa es otra enseñanza de oración. Entonces aquí dice esto, que cada uno de ellos decía, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos.
Dice el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Miren, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Verdad? ¿Está Cristo dividido? Cristo tiene dos predicaciones, dos opiniones distintas. Es un ser esquizofrénico, dos personalidades. Tiene dos iglesias, dos cuerpos, dos pensamientos. Cambia de manera de pensar. Todas estas preguntas son preguntas retóricas, su respuesta es no. Él es único, Él no cambia y Él es de una sola manera. Así que si entre dos hablan, como vamos a ver un poquito más adelante, cosas contrarias, uno de ellos puede estar reprobado porque está hablando cosas que no habla Cristo y el otro aprobado porque está escuchando y hablando de Cristo. ¿Ok? Entonces, eso dice, ¿no está dividido Cristo? O sea, si somos cristianos, en realidad el problema es que ya no son cristianos, ahora ya son paulistas. Por eso viene la segunda pregunta retórica. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, tú eres de Cristo. Yo soy de Cristo, es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo vas a seguirme a mí si yo no he muerto por ti? No soy Dios, no soy el Cristo. Como dice más adelante, somos instrumentos de Dios, ¿no? Miren lo que dice. Perdón, aquí estamos tratando de ver. Dice el capítulo 3, versículo 5, ¿qué pues es Pablo? Dice, ¿y qué es Apolos? Y él se llama así, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Los ministros de Cristo son servidores de Cristo, no son, no sé, estrellas del cristianismo. Somos servidores de Él y a Él nos debemos. ¿Fuisteis redimidos por Pablo? Y la tercera pregunta del versículo 13, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿No? Que siempre, recuerden, el bautismo siempre está referido al discípulo, ¿no? ¿Son discípulos de Pablo? Porque si son discípulos de Pablo, Pablo es discípulo de Cristo, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Nadie fue bautizado en el nombre de Pablo, porque Pablo se bautizó como discípulo de Cristo. Y si usted se bautizaría en el nombre de Pablo y tomaría como Pablo, ya tendríamos otro Dios, ¿no? Una división del cristianismo. No, definitivamente eso es lo que está diciendo. Versículo 14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, ¿no? Él dice, miren, ni siquiera he bautizado, casi solo a Crispo y a Gayo. ¿Quién era Crispo? Vemos aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos 18, el capítulo 18, recuerden, es el capítulo cuando Pablo funda la iglesia. En el 18:8, cuando los judíos, cuando los rechazan a Jesús, dice el versículo 8, y Crispo, este es el Crispo que fue bautizado, sí, por Pablo, dice, el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Aquí está Crispo, quien era el principal de la sinagoga, al cual sí, dice aquí, Pablo reconoce que lo había bautizado, y a Gayo, ¿no? ¿Quién es Gayo? Aquí en el capítulo 19 de Hechos, en realidad Gayo se lo ve cuando Pablo está en Éfeso, ¿no? Cuando Pablo funda la iglesia de Éfeso. En el versículo 29, cuando hay el alboroto ese de Diana, ¿no? de la diosa Diana de los Efesios, y querían matar a Pablo, querían enjuiciar a Pablo, los plateros. Dice el versículo, cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios.
Y la ciudad, dice el versículo 9, estamos hablando ya de Éfeso, se llenó de confusión y aún lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios Compañeros de Pablo, ¿no? Gayo y Aristarco eran macedonios compañeros de Pablo. Gayo no era griego de Acaya, sino griego de Macedonia, ¿no? Macedonia es la parte al norte, donde está Filipos, Tesalónica, Berea, ¿no? Donde Pablo también estuvo predicando. Ok, bien, él era macedonio, dice aquí. Versículo 15, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, dice, ¿no? Yo solo bauticé a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que ha sido bautizado en mi nombre. También, dice, bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, dice, no sé si he bautizado a algún otro. ¿Quién era el Estéfanas? Estéfanas, aquí en el capítulo 16, vemos quién era Estéfanas. 16:15, Pablo está despidiéndose en esta carta, 1 Corintios, y está recomendando a los corintios que se sujeten a Estéfanas y a su familia. Dice, versículo 15, hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, ¿no? Entonces, Estéfanas y su familia parece que eran los primeros convertidos de Corinto, ¿no? Recuerden, Acaya es Grecia, es la provincia, y las ciudades eran Atenas, otra ciudad era Corinto, ¿no? Las dos ciudades principales. Entonces, por eso las primicias de Acaya es de los primeros creyentes de Grecia. Dice, y que ellos, no solamente eran las primicias de Acaya, versículo 15, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, ¿no? Estos familia de Estéfanas estaban sirviendo a los santos, era una familia pastoral. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Amén. Y luego dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, ¿no? Incluso Estéfanas había llegado, ¿no? al apóstol Pablo, ¿no? Como enviado, ¿no? de los corintios. Muy bien. Entonces también es posible, dice, que haya bautizado a Estéfanas y a su familia. Pero dice el versículo 17, porque no me envió Dios, no me envió Cristo a bautizar. O sea, yo no he ido a bautizar como, podemos decir, como cosa primordial, ¿no? Ya había bautizado, pero no fue enviado a eso. Eso no fue lo principal. Dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me envió a bautizar. O sea, no, como diciendo, no me envió a ser mis discípulos. ¿Amén? No me envió a ser discípulos de mí, los de Pablo, no, sino a predicar el evangelio. ¿Amén? Pablo reconocía que no tenía él discípulos propios, ¿no? Esta es una aberración que yo he visto mucho en el cristianismo de hoy en día, ¿no? Hacemos discípulos, hasta los comprometemos con nosotros, pero nosotros no hemos venido a ser discípulos nuestros, nosotros hemos venido a ser discípulos de Cristo. Como dice aquí, más adelante, ¿quiénes somos nosotros? Dice el versículo capítulo 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo. Yo no soy el tipo el tipo del evangelio que me tienen que servir, que me tienen que escuchar. Bueno, yo vengo a servir,
¿no? Porque al servir a la iglesia sirvo a Cristo. Y al hacer discípulos, hago discípulos, pero de Cristo. Entonces dice, ninguno de los dos es nada, dice aquí, ¿no? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, mis amados hermanos, no puede haber, ¿no? Miren lo que está diciendo el Señor a través de Pablo, ¿no? Porque recuerden que Él está como enviado de Cristo. Estas palabras que estamos teniendo aquí son las palabras de Cristo a través del apóstol Pablo. Entonces, Él no fue a hacer discípulos personales. Dice, porque yo, en vez de, no he sido enviado a bautizar, ¿no? Sino a predicar el Evangelio. Dice, no con palabras, no con sabiduría de palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir sabiduría de palabras? Es la sabiduría de un hablar especial, podemos decir un buen hablar. Es una sabiduría orgullosa, es una sabiduría humana, ¿no? No sé, aquí en el capítulo 8 dice, hablando de lo sacrificado a los ídolos, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Cuando el conocimiento está desprovisto de amor, entonces se envanece y enorgullece, ¿no? La sabiduría que proviene de este tipo de conocimiento, ¿no? Divorciado del amor, es una sabiduría vana, es una sabiduría que envanece, ¿no? Que hace orgulloso. Y claro, miren, claro, ¿cuál es la, podemos decir, cuál es la razón de las divisiones? ¿De dónde vienen las divisiones? Del orgullo. Es el orgullo el que trae las divisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en Santiago, en capítulo 3, dos tipos de sabiduría, muy interesante. Miren, puede haber dos tipos de sabiduría, muchos tipos de sabiduría, pero aquí están tipificadas dos, ¿no? Como grandes, una gran división de la sabiduría. Dice el versículo 13, estamos en Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No está hablando de hable, ¿no? Sabiamente, aunque no está mal, ¿verdad? ¿No? Pero es la conducta. Mire, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, ¿no? ¿Cuántas veces entramos en discusiones teológicas? Pero simplemente para ganar, simplemente para hacer ver que yo soy más inteligente, más versado, tengo más conocimiento nada más, ¿no? Entonces, si hay celos amargos y contención en el corazón, de ahí no puede salir ninguna sabiduría de lo alto, dice. Porque esta sabiduría, dice el versículo 15, no es la que desciende de lo alto, que es la verdadera buena sabiduría. Como vamos a ver en el capítulo 2, muy interesante este capítulo 2, vamos a gozarnos. Dice, no es la que desciende de lo alto, sino, dice, terrenal, animal y diabólica. Incluso diabólica, animal, terrenal. Miren, los tres calificativos son tremendos. Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, y no solo perturbación, y toda obra perversa. Y miren, la iglesia de los Corintios era exactamente lo que Santiago dice. Parece que Santiago pasó por allá. Versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Miren, ¿cómo es la sabiduría de Dios? No la sabiduría de palabras que hace vana la cruz de Cristo, sino la sabiduría de lo alto. Dice, es primeramente pura. Es Dios, es el Espíritu Santo el que nos da esta sabiduría. Es primeramente pura, dice, después es pacífica, amén, es sembradora de paz, dice amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos.
Miren qué tremenda, linda sabiduría. Sin incertidumbre ni hipocresía. No es incierta, es real, es verdadera. Sabemos que todo lo que viene de misericordia, todo lo que viene de paz, de amabilidad, es de lo alto. Amén. Entonces esta es la sabiduría que no hace, porque esta sabiduría de palabras dice aquí, versículo 17, que aquí ahorita vamos a terminar, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿no? ¿Qué hace la sabiduría orgullosa, la sabiduría humana, mental, de la cual ahorita vamos a seguir mirando, ¿no? Hasta el capítulo 3, la sabiduría que produce divisiones es esa, y la sabiduría otra, que es la sabiduría espiritual, son los temas de estos 3 capítulos. Entonces, ¿qué hace la sabiduría mental e intelectual? O sea, más adelante habla de que algunos edificadores edifican con madera, heno, hojarasca, otros con oro, plata, piedras preciosas. Esto tiene que ver con el tipo de sabiduría con el cual edifica uno la iglesia, ¿no? Ok, aquí dice que hace vana, ¿no? La palabra vana es la palabra que no, vacía, dice, ¿no? Despojada, o sea, despoja a la cruz de Cristo su valor, ¿no? Desde aquí ya vemos, hermanos, un contraste que se va empezando a notar entre la sabiduría natural humana y la sabiduría divina. Y hermanos, la cruz de Cristo siempre debe ocupar un lugar central. Ocupa un lugar central en el Evangelio. Pablo mismo aquí en el capítulo 2, un poquito más adelante, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, ¿verdad? El tipo de palabras de la sabiduría, no de lo alto. Pero pues dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. A Cristo es al que tenemos que predicar. Y dice, y a este crucificado, ¿no? Entonces, la cruz de Cristo y el Cristo crucificado, esos son un ejemplo, esos son el mensaje que fue Pablo a predicar a Corinto, con el cual fundó la iglesia. Amén. Entonces, la cruz de Cristo tiene un lugar central. Pablo, en su carta a los Gálatas, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo va a vivir Cristo en una persona viva? Cristo vive en un crucificado. Nuestras opiniones personales, nuestras ideas se pueden oponer a la sabiduría de Dios. Pero si yo he crucificado esto, entonces es Dios el que se va a manifestar a través de mi vida. Mire, Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Él quiere que tome su cruz y le sigan, y el que le hace esto es digno de él. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, si tú quieres vivir tu vida como tú te has programado, como quisieras nada más, entonces vas a perder la vida de Dios. Solo los que dejan su vida y se abocan a vivir la vida para Cristo, la vida de Cristo, el plan de Dios para ellos, esos son los crucificados, esos son los que tomen su cruz y cada día y siguen. Amén. ¿Quién está crucificado con Cristo? Es aquella persona que es muerta a sus propias ideas. Una persona tiene que morir a sus propias ideas para vivir las ideas de Cristo, para vivir la verdad de Cristo.
¿no? Las propias, porque nosotros, mis hermanos, dice aquí, miren, en el capítulo 2:16, cuando termina de hablar de la sabiduría espiritual y del hombre espiritual y el hombre natural y el hombre carnal, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hablando así, es como la mente de Cristo, ¿no? Tener la mente de Cristo. Amén. ¿Por qué dice Pablo en el capítulo 2, por qué fue a predicar? ¿No? Dice en el versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros renunciemos a dirigir la vida nuestra con la inteligencia nuestra. Amén. Muy bien, yo quisiera seguir, pero no va a haber tiempo para terminar. Vamos a seguir adelante el próximo martes. Reciban, hermanos, un abrazo glorioso, y si algo quisiera yo recomendarles a ustedes, que no lo hace mucha gente, ejercite su espíritu, haga funcionar su espíritu. Muchas, como les digo anteriormente, muchas oraciones son mentales nada más, muchas palabras, muchas respuestas, incluso predicamos a veces solamente con el intelecto, pero el Señor quiere que nuestras vidas, hermanos, sean guiadas por el Espíritu Santo, que ejercitemos nuestro espíritu. Tenemos un espíritu adentro, démosle lugar. Oremos la oración de Pablo a los Efesios, que sea yo, Padre, fortalecido con poder en mi ser interior por tu espíritu. Díganle, fortalece mi espíritu para que yo lo pueda apreciar, yo pueda entender, pueda tener su opinión ante las situaciones de la vida, no solamente lo que creo que es mejor según mi intelecto. Amén. Un abrazo, que Dios me los bendiga.